Su amiga licenciada Silvia García, vicepresidenta nacional del INAPRO. En este día tengo el honor de compartir la mesa con tres mujeres profesionistas exitosas, pero sobre todo grandes seres humanos y amas de casa y madres de familia, que vamos a compartir el tema La mujer actual en México. Esto en la conmemoración del Día de la Mujer. Comparte conmigo la mesa la licenciada Angélica Armenta García. Ella es licenciada en periodismo y directora del portal de noticias Impresiones. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la mesa. La licenciada Patricia Bugarín Gutiérrez, especialista en seguridad pública. Gracias, Pati, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes. La invitación del INAPRO la recibo con mucho gusto y estar aquí hoy con tres mujeres talentosas con quienes puedo compartir un momento es para mí muy significativo en estas fechas que vienen, 8 de marzo. Gracias. Y la licenciada Gabriela Carranza Reina, abogada litigante, especialista en Derecho Civil y Familiar y miembro del despacho jurídico Legalmente. Muy buenas tardes. Es un placer estar en esta mesa de diálogo para efectos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, Silvia, por la invitación y me siento realmente bendecida de estar con mujeres tan brillantes aquí en este debate, en esta ponencia, que esperamos sea de gran utilidad. Gracias. Y debo recalcar que las tres mujeres profesionistas son miembros honorables de la Liga Nacional de Profesionistas, LINAPRO AC. Bienvenidas y gracias por estar aquí. Bueno, pues para empezar debemos recordar que el movimiento de la mujer empezó con una tragedia. La tragedia de la fábrica de camisas que se quemó en Estados Unidos en 1975, y a partir de ahí empezaron los movimientos para dar valor a los derechos de las mujeres. En 1975 la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. De 1975 al día de hoy hablemos de la mujer actual. Hoy hablemos de la mujer en México, sobre todo, aunque podemos hacerlo internacionalmente, pero hoy que la mujer está más empoderada, está más estudiada, es otra época diferente. Pati, en cuestión de seguridad, ¿cómo ves el logro de la mujer? Bueno, Silvia, yo creo que la puntualización que haces es muy importante. Todavía yo creo que hará un par de años es factible que aún suceda. Era muy común ver en algunas oficinas, le he dedicado casi 37 años de mi vida al servicio público, era común ver en las oficinas que el día 8 de marzo llegaban algunos compañeros obsequiando flores, hablando de felicitaciones por el tema del Día de la Mujer, y tocas de precisar algo que creo que no debemos de perder de vista. Se trata de conmemorar, es decir, tener en la memoria. No podemos olvidar que el reconocimiento de este día de conmemoración es por aquellas mujeres que defendieron sus derechos y que perdieron la vida en condiciones muy lamentables. Así que no se trata de felicitarnos por ser mujeres, se trata de conmemorar que estamos hablando de la defensa de nuestros derechos. Y no son derechos que se nos tengan que, digamos, conceder, son derechos a los que tenemos precisamente la facultad de solicitar, de hacer efectivos y cuando estos derechos no son cumplidos, no son respetados, reclamarlos con la voz muy en alto y reclamarlos también mediante otro tipo de acciones. Para quienes hemos servido en las instituciones, debemos de darnos cuenta que hay todavía muchísimos retos, muchísimas cosas que cumplir y que cubrir, y no ha sido fácil. En el sector de seguridad, si atendemos a las cifras, pues podemos tomar las que nos proporciona el INEGI. Todavía el último censo realizado en materia de administración pública, el de 17, publicado en el 2019, da cuenta de que a nivel de seguridad, solo a nivel federal, estamos hablando de aproximadamente un 22% del 100% de servidores públicos, aproximadamente un 22% son mujeres.
Pero ¿qué pasa con esas mujeres? ¿En dónde están? ¿En qué cargos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué estaban sumando? Bueno, vamos a encontrar que el mayor número de ese porcentaje, o de ese 22%, el mayor número está en puestos o niveles, digamos, de tabulador, porque tendríamos que hablar de diferentes términos en niveles jerárquicos y niveles de tabulador. El mayor número está en jefaturas de departamento. Estamos hablando de jefaturas de departamento que están nada más sujetas a cuestiones de tabulador poco favorables a las mujeres. Aún nos encontramos con casos en donde un mismo puesto, con el mismo número de responsabilidades, está asignado en ocasiones a un varón, la mejor plaza, el mejor nivel, y a mujeres que tienen la misma responsabilidad, el nivel menor. O sea, se piensa, o creo que todavía se sigue compartiendo la idea de que se le debe favorecer al hombre porque es cabeza de familia. Se pierde de vista que hoy en día muchísimas mujeres, no solo en México, sino en gran parte del mundo, son cabezas de familia. Es decir, se encargan de cubrir las necesidades de todo tipo en una familia, tienen las mismas responsabilidades o aún más. Se sigue esperando que la mujer se haga cargo de los padres, de los hermanos, de la casa, etc. Y aunado a eso, las labores de lo que sería su profesión o su actividad. ¿Qué pasa en materia de seguridad? No es nada ajeno. Quienes están en altos cargos, si hablamos de niveles jerárquicos, son muy pocos y vienen desapareciendo. Todavía hace un par de años me causaba muchísimo gusto reunirme con una secretaria de Seguridad Pública o de Seguridad Ciudadana, por ejemplo, misma que ya no está. Es un reto para una mujer participar en labores de seguridad, pero un reto que se lo dan las condiciones, no por la capacidad en sí. O sea, creo yo que el único límite que puede tener una mujer para desempeñar su labor es la decisión de hacerlo, no hay ninguna otra. ¿Esos Entonces, cargos de decisión son por concurso o son por nombramiento directo? Todavía tenemos, digamos que las dos posibilidades, Silvia. Lamentablemente hay muchísimos casos en donde la labor, sobre todo en temas de seguridad, la labor o el servicio profesional de carrera se enfrenta a muchísimos obstáculos, partiendo desde los exámenes que se tienen que llevar a cabo, las grandes o el gran número de horas que se tienen que servir, las jornadas de trabajo siguen siendo extenuantes, igual para hombres que para mujeres. Sin embargo, encontramos mujeres que son jefas de familia, que tienen que, en términos de seguridad, enfrentarse a este tipo de retos. Hoy el número, como comentaba al principio, el número es poco, sigue siendo todavía muy bajo el porcentaje, y más si entramos a desglosar lo que serían los niveles federal, estatal y municipal. Vamos a encontrar todavía un gran rezago en la materia. Hoy tenemos una secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana a nivel federal, lo cual es un orgullo, no solo por el hecho de que es mujer, sino por el hecho de que es una servidora pública que ha trabajado muchísimo tiempo en temas de coordinación de gabinete. Tuve el gusto de participar o de colaborar con la hoy secretaria, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, cuando ella era la coordinadora del gabinete en la Ciudad de México, y sé de su gran capacidad. Creo que si nosotros empezamos a revisar cuáles son esos pequeños detalles que nos pueden permitir hacer un cambio en materia de seguridad, yo me atrevería en esta primera participación en esta mesa de diálogo a decir que es la gran capacidad que tenemos las mujeres para conformar equipos de trabajo, sin fijarnos o sin establecer separaciones o cotos en temas de poder. O sea, lo que queremos es, sabemos ser líderes. Esa es una situación que creo que nadie podrá negar, y sabemos coordinar equipos de trabajo. Si la secretaria hoy se está enfrentando a ese reto, no tengo ninguna duda que lo va a llevar a cabo y lo va a llevar a buen puerto. El tema será cómo va evolucionando y qué tanto están decididos también
nuestros compañeros hombres a llevar a cabo este reto en trabajo, porque somos compañeros, no somos enemigos. Yo creo que ese es un tema que también debemos de puntualizar. El tema de seguridad es algo que nos debe preocupar a todos, porque estamos inmersos en una sociedad que hoy se enfrenta a situaciones de violencia, a situaciones coyunturales, que estamos frente a una pandemia que no habíamos visto. A mí no me había tocado un tema de esta naturaleza, mantenernos en confinamiento tanto tiempo, enfrentarnos a cómo combatir a la delincuencia cuando estamos frente a otro reto más importante, que es cómo combatir a una pandemia. Entonces, hoy los retos siguen siendo muy altos, pero más cómo los vamos a enfrentar sin pensar que se trata de una guerra entre nosotros. No se trata de una guerra de este tipo, se trata de colaboración. Yo creo que hoy lo tenemos que entender, y en materia de seguridad, pues con mayor razón lo tenemos que entender, porque también debemos de garantizar que el confinamiento y que la realización de nuestras actividades productivas, sociales, culturales, de divertimento estén en las mejores condiciones posibles para todos en el país, porque eso nos va a garantizar como sociedad que podamos seguir avanzando. Entonces, empezaría por ahí, Silvia. Muy bien, sí, es verdad, nuestras ideas, nuestras aportaciones en todos los ámbitos, incluso en seguridad pública, son tan válidas y tan respetables, y deben de ser escuchadas y atendidas como si las hiciera un caballero. Licenciada Angélica, en el ámbito del periodismo, ¿cómo es el mundo de la mujer? ¿Es más difícil que el de los hombres? ¿Es más peligroso? ¿O es igual? Tenemos cifras muy importantes y alarmantes en cuanto al tipo de agresiones que sufre la mujer periodista, y que a veces, o la mayoría de las veces, pasa inadvertida. Comentaba, CIMAC maneja cifras muy alarmantes. Estamos hablando de un 53% de incremento durante el 2020 de las agresiones contra las mujeres periodistas. Esto nos llama la atención porque va aunado a lo que comentaba Patti, de la pandemia. La mujer periodista tiene, aparte de que es agredida por las autoridades, también tiene la parte de la agresión con la sociedad. La sociedad también, si tú publicas o comentas algo que no le parece, también te ataca. Entonces ahí hay una doble revictimización de la mujer periodista, cosa que casi no se ve. ¿Te ataca más fuerte que si fuera un caballero el que escribe? Efectivamente, indudablemente la mujer, cuando cuestiona algo que a lo mejor al funcionario no le parece, o al candidato, ahorita vienen campañas también, igual se le no quisiera utilizar la palabra ataca, pero sí se le señala más a la hora de responder sus preguntas, si no le parecen, si no le agradan, o si las minimiza, o en todo caso si quiere bloquear algún tipo de información que no quiere que salga a la luz pública. Entonces tenemos por una parte la agresión de las autoridades, la agresión de la sociedad, y ahora le sumamos la agresión en las redes sociales. Son 3 tipos de agresiones que se hacen contra la mujer. Entonces, es un tema muy delicado y muy importante que se ha dejado de lado. Por ejemplo, yo me he percatado de que cuando algunas periodistas hacen preguntas, los funcionarios les dicen, sí, corazón, déjame te explico, chaparrita. ¿Eso lo consideran ustedes una agresión? Por supuesto, es indudablemente una agresión contra nosotras. Incluso utilizan los diminutivos para referirse con nosotras, y decimos, bueno, porque a los hombres no se les califica de esa manera. Si nosotras somos corazoncitos o chiquitas, o a ver, mujercita, a ver, porque a los hombres no se les conteste de igual manera, ¿no? A ver, corazoncito te voy a explicar, o chaparrito, y a nosotras sí. O sea, lejos de ser un tipo apapacho, ¿ustedes lo consideran una agresión? Efectivamente, porque detrás de eso viene un contexto, ¿no? Hacia la pregunta que nosotros hicimos. Okay. Qué difícil. Sí, es muy complicado, es un tema muy interesante. Las cifras, te repito, son muy, la verdad es que alarmantes, porque sí son unos incrementos impresionantes
en cuanto a la mujer periodista. Y aparte, o sea, aunado a eso, las encuestas que te estoy comentando son muy importantes porque no solamente es en la cuestión laboral, después la mujer se va a casa y en la casa también tiene el cargo de hacerse responsable, ya sea de las personas mayores, de los hijos, de la pandemia, de que no se enfermen. Entonces, imagínate, trae toda la agresión o toda la carga laboral y de las agresiones en la calle y en su trabajo. Le sumas a todas las actividades que tiene en su casa, pues imagínate. Por ello es que algunas mujeres periodistas prefieren usar un sobrenombre. Sí, es muy importante eso. Muchas de las mujeres, incluso al solicitar la información, pues la bloquean, ¿no? Ya no te dan la información o te dan trabas o te hacen dar 1000 vueltas o las mismas redes sociales te impiden el paso, te filtran ahí la información para que no llegues a ella. Y en cuanto al tema de mujeres, de periodistas asesinados, ¿son más mujeres las periodistas asesinadas? No, pero sí se han visto ahora últimamente más involucradas. Antes no era tanto, ahora sí. ¿Por qué? Porque a la hora de tú investigar en temas, ya sean políticos, ya sean de narcos, porque también ese es un tema muy escabroso. Entonces se han dado casos de mujeres, no tiene mucho, no recuerdo la fecha, creo que fue el año pasado, de una mujer periodista que fue asesinada por investigaciones acerca del narcotráfico. O sea, la mujer periodista sí ha participado más activamente. Efectivamente, sí, indudablemente sí ha participado, pero aún así, pues todavía falta mucho camino por recorrer. Comentaba sobre las cifras del 22%, estamos más o menos en el mismo tenor en cuanto a la mujer periodista en cargos de dirección y de cargos importantes, incluso en direcciones de fuentes. Todavía estamos muy por debajo. Incluso hay agresiones hasta de los mismos compañeros de las fuentes. Wow. Y en los temas, hay temas muy sobresalientes que se los dan de preferencia a los hombres, ¿no? Y a las mujeres, no, tú dedícate a esto, ¿no? Tú vete a este otro tema. Exacto. Todavía se da, aunque parezca algo inverosímil, pero sí se llega a dar. Licenciada Gabriela Carranza Reina, ¿cuál es la aportación de ustedes como abogados litigantes para la defensa de los derechos humanos de las mujeres? Silvia, me da mucho gusto poder participar en este foro con este tema, porque yo creo que se ha visto o se ha enfocado el tema de los derechos humanos de la mujer desde el punto de vista institucional, acerca de cómo deben de decidir los jueces de primera instancia, en el ámbito federal, cuando hay una controversia sobre derechos humanos. Pero a veces se deja de lado el papel que jugamos los abogados litigantes en este tema al momento de defender a nuestros clientes o aquellas personas que acuden a nosotros para ese efecto, cuando han sido violadas sus garantías individuales, que ahora ya en nuestra Constitución, conforme a las reformas del 2011, se habla de derechos humanos. Este punto es muy importante porque sí ha implicado para nosotros como abogados litigantes, que somos los encargados de accionar el aparato judicial para efectos de que se aplique la ley y por tanto se haga justicia para aquel que acude a los tribunales a ejercer sus derechos, ha implicado una tarea muy ardua con respecto a los derechos humanos. En este caso el tema que nos ocupa es la mujer, porque estamos conmemorando esa fecha, el Día Internacional de la Mujer. El tener que capacitarnos y actualizarnos, porque en mi ámbito, que yo me dedico al litigio civil y en especial soy especialista en derecho familiar, ha evolucionado mucho este tema. No tiene, digamos que el derecho familiar hace 10, 15 años no es el mismo al que es actualmente. Ha habido muchos criterios por parte de la Suprema Corte en tesis jurisprudenciales donde se han emitido posturas acerca de que la mujer en estado de vulnerabilidad, cuando tiene que ejercer una acción de pensión alimenticia, cuando se encuentra en concubinato,
cuando se trata de guarda y custodia de sus hijos, de menores. Muchos de estos acciones y de lo que se plantea en una demanda, al momento los jueces de interpretar la ley, de hacer sus argumentaciones, lo tienen que hacer con perspectiva de género. Entonces, ese es un cambio sustancial para todo el derecho familiar y también para los derechos humanos de las mujeres, porque pongamos el caso de que si va a demandar el pago de una pensión alimenticia, la Corte ha emitido criterios de que si es procedente su acción y se le va a otorgar una pensión asistencial o compensatoria, se tiene que tomar en cuenta el estado vulnerable en que se encuentra la mujer en ese momento. Si se encuentra en una situación de vulnerabilidad, cosas que son muy importantes porque se tiene que tomar en cuenta si la mujer dejó de desarrollarse en su vida profesional, laboral, por haberse dedicado al hogar. Entonces, allí la mujer tendría derecho a una pensión compensatoria, tomando en cuenta ese menoscabo económico que tuvo por el hecho de haberse dedicado al hogar. Y son criterios recientes. Entonces, ahí viene una gran responsabilidad de las abogadas o abogados, o sea, es indistinto, simplemente que yo creo que las mujeres que litigamos en este ámbito familiar debemos de ser más solidarias y empáticas con nuestras congéneres y tratar de asesorarlas con todo el conocimiento posible en materia de derechos humanos, porque se han cambiado mucho los criterios. Entonces hay que tener una actualización constante en este tema. Yo creo que ahorita el derecho familiar ha evolucionado mucho gracias al hecho de que la Suprema Corte de Justicia ha hecho una interpretación muy completa y de mucho estudio en relación al tema de derechos humanos. Y más ad hoc en nuestros tiempos, ¿no? Precisamente se ha tenido que actualizar, pero también conforme a los convenios internacionales que se ha firmado por parte de nuestro país, que ya están incorporados en las jurisprudencias que emite la Suprema Corte, y que esa es la responsabilidad que tenemos como abogados litigantes, estar actualizados en el tema, porque son criterios que ya se tienen que hacer valer, pero que no constan en el Código Civil como tales, digamos, en los articulados. Entonces, sí hay una gran responsabilidad por parte de nosotros como abogados litigantes, y el hecho de que tenemos que, cuando uno de nuestros clientes es mujer, le tenemos que hacer del conocimiento los derechos a los que tiene que hacer valer, los derechos humanos que están previstos ya y que implican que ella pueda, se convence de que tiene que hacerlos valer y que están previstos, que no está en el desamparo, ¿no? Porque muchas mujeres pueden bajar los brazos ante una situación difícil, sí, de abandono, ante el desconocimiento y la vulnerabilidad, la ignorancia. Entonces, esa es y el sometimiento. Esa es, digamos, la función como abogadas litigantes que tenemos, de apoyarlas, de instruirlas para que participen, para que se convenzan de que solamente defendiendo esos derechos pueden ellas resolver la problemática que les aqueja. Te tengo que hacer una pregunta difícil. Con tantas reformas, con tantos criterios a favor de la mujer, ¿las resoluciones siempre son a favor de la mujer? Bueno, en algunos casos, en principio tiene que ser... poniendo en una equidad de los del varón. Ha habido resoluciones muy importantes a favor de la mujer. En principio, la cuestión de que se tiene que... Los jueces están obligados ya a resolver, cuando se trata de mujeres que están accionando en los tribunales a través de una demanda, tienen que resolver con perspectiva de género. Entonces ese es un avance muy importante
muy importante, reciente, en la cual se tienen que tomar en cuenta las condiciones en las que se encuentra esa mujer. O sea, fundamentar debidamente cuando se lo van, cuando no tiene si se encuentra, fundamentar, motivar y razonar. Pero la perspectiva de género es el hecho de que por ser mujer se encuentran en un estado de vulnerabilidad y de abuso por parte de otras personas, de sus cónyuges, incluso dependiendo de los ámbitos, ¿no? Puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el ámbito laboral, como lo maneja Angélica, porque bueno, desafortunadamente la mujer sigue siendo víctima de abusos y atropellos por el hecho de ser mujer. Entonces a eso se refiere la perspectiva de género. Por el hecho de ser mujer, estás siendo víctima de tales situaciones que te están perjudicando en tu vida personal, diaria, y que no son válidas. Bueno, y las mujeres vulnerables, ¿a dónde pueden acudir? No todos saben a dónde acudir para denunciar, o no tienen, por la misma vulnerabilidad, no tienen acceso económico a un despacho jurídico. Ese es un punto. Sí hay instituciones públicas, están las defensorías de oficio de los tribunales de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el DIF también tiene sus propias instancias para defender. Hay organizaciones privadas que se encargan de asesorar a las mujeres en estos temas, y creo que eso se está incrementando. Yo sé de muchos colectivos que tienen asesoría jurídica para mujeres en este tipo de situación, pero yo creo que también los despachos privados, como es mi caso, tenemos una responsabilidad social. Debemos de asumir esa responsabilidad social de ofrecer servicios a mujeres que se encuentran en estados pues de abandono económico, de abuso interfamiliar. Sí, de despojo. Ahorita estamos teniendo asuntos de despojos, por ejemplo, en relación al tema del concubinato. O sea, ya nos han tocado asuntos de mujeres que han estado unidas en concubinato y muere el concubino a raíz de esta pandemia tan lamentable, y entonces llegan los herederos del concubino y las sacan de los domicilios, de las casas donde vivían, donde tenían su relación de convivencia con su concubino, y las despojan de todo. Entonces es una situación que esta situación de salud, digamos que es uno de los casos que se están presentando, ¿no? Entonces, nuestro despacho pues, ha asumido la tarea de asesorar a personas que han sido víctimas de estas situaciones, porque bueno, sabemos que la concubina tiene derechos casi igual como una esposa que está unida en matrimonio. Así es. Entonces tiene derechos hereditarios, tiene derecho a pedir una pensión compensatoria a la sucesión, tiene derecho en el ámbito penal a presentar una denuncia por el hecho de ser una persona vulnerable, porque incluso el Código de Procedimientos Penales ya contempla este tipo de situaciones. Entonces hay que tener ese compromiso también los despachos privados para poder apoyar a personas que se encuentran en esta situación y que sus derechos humanos sean respetados conforme lo establece el artículo 1 en la Constitución. Así es, muchas gracias. Y qué bueno que las mujeres sepan que no están solas. Exactamente. Y que hay muchas instituciones, despachos o lugares a donde pueden acercarse para platicar y para ver, reciban un asesoramiento de cómo actuar y cómo estar en mejores condiciones de vida. Así es. Pati, dentro de la seguridad, ¿las mujeres cumplen los mismos horarios que los hombres? ¿Tienen la misma carga de trabajo? Me refiero a que como mujeres tenemos 2 o 3 actividades, ¿no? Tenemos que desarrollarnos profesionalmente, tenemos
la conciencia, porque la mujer tiene mucha conciencia de ser ama de casa, de ser madre de familia, de ser hija, de ser esposa, de ser amiga. Entonces, bueno, mira, es una pregunta interesante, Silvia, porque pues estás hablando con una mujer que en tantos años de trabajo, pues he estado en puestos en donde me requerían, digamos que horarios excesivos y que además los cubría yo con muchísimo gusto. Sin embargo, el reto es doble, como tú dices, si quieres ser exitoso en tu profesión, pero además quieres tener no solo formar una familia, sino además llevarla a buen término, es decir, estar presente es algo sumamente difícil. Estar presente en un trabajo tan demandante, que es, por supuesto, muy emocionante, en donde además si te estás dedicando a lo que te gusta, yo aplico aquel criterio, lo he dicho muchas veces, que si te dedicas a lo que te gusta nunca vas a tener que trabajar. Y bueno, yo he tenido la suerte de no trabajar toda mi vida porque me he dedicado siempre a lo que me gusta. Entonces sí, los horarios siguen siendo iguales, se ha tratado de cambiar mucho. Mira, ha habido, como bien decía Gabriela, en términos de impartición de justicia y de aplicación de derechos para las mujeres y los hijos, ha habido cambios. Sin embargo, el tema seguridad tiene todavía muchos bemoles. Es muy difícil que tú puedas tener horarios de oficina. Me llegó a tocar en algún cambio de administración, hablando de procuración de justicia, con un jefe que nos decía, bueno, hay que salir a las 6 de la tarde. Y yo fui una de las más acérrimas enemigas de esa medida, porque decía, yo no me puedo ir a las 6 de la tarde, o sea, teniendo a mi cargo agencias que trabajan con detenido, no es posible que yo permita que la gente se vaya a las 6 de la tarde. Entonces, pasan cosas y fenómenos muy curiosos que, aunque tú no quieras, te vas transformando, te vas adaptando y tienes que hacerlo. No puedes permitir que la gente se vaya, que digamos goce de un horario en donde pueda ver a su familia a las 6 de la tarde. Si estás trabajando con detenidos es imposible, ¿no? Entonces, hablar de turnos, de 12 por 24 horas o de 12 por 36 sigue siendo una complicación, por más que se han querido hacer cambios y que se ha venido evolucionando. Hoy uno de los principales retos que tenemos en Procuración de Justicia, por ejemplo, y en materia de seguridad, es que ante una situación tan complicada como es estar atravesando por una pandemia, en donde tienes que aplicar criterios de salud y criterios, digamos, genéricos para evitar mayores contagios, no puede ser que con un área en donde normalmente funcionen 800 personas, casi más del 50% de tu fuerza laboral se vaya a su casa por cuestiones de sobrepeso, es decir, cuestiones de salud, ¿no? Como diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera, y que entonces tú trabajas con menos del 50%, ¿no? Y que ese 50% esté repartido entre hombres y mujeres, y que también entonces tú tengas un requerimiento, un reclamo de la sociedad para dar resultados en lo que está asignado a tu cargo y no puedes hacerlo. Entonces, hoy estamos con un triple, digamos, reto frente a esto. Me ha tocado hablar con excelentes servidoras públicas que se están enfrentando a esto y que dicen, ¿qué hago con esto? No puedo hacerlo cuando sé que las principales personas que están, digamos, obligadas a hacer un trabajo para la sociedad en temas de seguridad, hoy tienen que estar también cuidándose como personas, porque estamos frente a un reto casi insalvable, ¿no? Entonces, el mayor problema que tenemos, creo yo, es eso, enfrentarnos a altas cargas laborales, a horarios muy complicados de trabajo. Si estás dependiendo del área en el que te desenvuelvas, si te desenvuelves a nivel federal, pues estás hablando de que tu área de trabajo es todo el país. Entonces no puedes argumentar que no puedes salir de viaje, por ejemplo, ¿no? Entonces tienes que salir, tienes que los traslados. Hoy, bueno, estamos en una situación totalmente diferente. La verdad es que celebrar reuniones de trabajo con 30, 40 personas de manera virtual, pues de igual forma, digamos que te facilita el trabajo, ¿no? Los problemas que viene presentando son múltiples. Nos enfrentamos hoy a un reto de convertirnos en multitareas, estar presentes en un espacio, dar resultados, y en materia de seguridad es sumamente complicado eso. Entonces,
Creo que una de las ventajas que siempre observé como mujer en mi trabajo es la capacidad de tener una mayor sensibilidad en cuanto al manejo de los temas. Eso siento que para mí siempre fue una gran ventaja, nunca me vi en desventaja. En muchas ocasiones me han cuestionado si me sentí relegada, pues la verdad es que no, lo cierto es que no, nunca lo sentí de esa manera. Tuve siempre la oportunidad de contar con la confianza de mis superiores, de quienes me nombraron en el cargo, y nunca sentí ese tema como algo, un obstáculo. A eso quería llegar, a que es el cargo de gran responsabilidad, organizándose, podemos, o sea, el hecho de ser mujer y de tener el reto de la familia no es un obstáculo para tener esas posiciones de gran impacto. Y totalmente. Y mira, Angélica y Gabriela acaban de tocar un punto bien relevante que hay que destacar. Sí nos enfrentamos a muchos retos. Creo que el primero es cómo nos visualizamos nosotras como mujeres frente a este tipo de trabajos, ¿sí? O sea, creo que hemos pasado de una época en donde sentíamos que nos victimizábamos nosotras mismas, tengo que hacer esto, más tengo que hacer esto. Creo que sí se puede. Claro, por supuesto, y además somos profesionistas y si estamos haciendo lo que nos gusta, pues no hay una victimización, al contrario, es una realización, hay la proyección de lo que queremos hacer, ¿no? Y lo hacemos con muchísimo gusto. Yo tengo la fortuna de tener una hija, también que también estudió Derecho, que hoy se dedica a lo que a ella le gusta verdaderamente, decidió que el derecho no era lo suyo, pero siempre ha tenido, he tratado que tenga el ejemplo de una mujer fuerte, que hace lo que quiere, y que lo hace por gusto y que se siente realmente realizada. Entonces, la seguridad, sea pública o privada, implica muchísimo trabajo. Y creo que ahí lo primero que tenemos que hacer, si estamos hablando de igualdad y de paridad, es tomarlo como tal, con la responsabilidad que la seguridad merece, que necesita. No podemos estar hablando de que si los horarios, tampoco creo que las mujeres estamos pidiendo tratos privilegiados. Estamos simplemente pidiendo que se respeten los derechos como iguales y que si estamos así, todo el mundo estaría contento. Que haya esa equidad, ¿no? Ahorita las cifras que manejaba en un principio del 22%, si lo comparamos, es realmente mínimo para lo que... Y las mujeres hemos demostrado que tenemos esa capacidad, ¿no? ¿Por qué no se nos da esa oportunidad para poder acceder a esos lugares o a esos puestos privilegiados que aún en nuestros días es impresionante que no podamos llegar a eso, ¿no? Es algo que no se puede permitir, no se puede aceptar que todavía sea tan mínimo el porcentaje de las mujeres y hemos demostrado que somos muy capaces, ¿no? Constante, Sí. Porque desafortunadamente, pues la realidad es que estamos en ese sistema patriarcal famoso que tanto pedimos que se rompa. Y yo creo que son luchas que no nada más son privativas de nuestro país, yo creo que es a nivel universal. Claro que en sociedades tan conservadoras, tan reprimidas, que la premisa de desvalorizar a la mujer, como las sociedades latinoamericanas, ha sido la constante, pues la lucha es aún mayor. Pero realmente, como parte de una generación de mujeres que se nos dio la oportunidad de trabajar, que se nos educó con nuestros padres para salir o romper esos estereotipos de que éramos personas capaces, al igual que un hombre, y podíamos tomar en nuestras manos nuestro destino y decidir cuál era el objetivo en la vida. Entonces, y que realmente somos las que hemos construido toda esta lucha, estas reformas a través de la insistencia en los diversos niveles gubernamentales, y de promover, y que no es de ahorita, hay muchos años detrás de tantas organizaciones de mujeres, de mujeres que a lo mejor en ámbitos tan pequeños como el mío, por ejemplo, que me dedico al ejercicio privado del derecho, pero que de alguna manera el hecho de hacer valer los derechos que nos corresponden como mujeres, en el caso de las clientas, de mis clientes,
ya estamos sembrando un granito, ¿no? Una semillita de que el saber argumentar ante las instancias judiciales y defender los derechos que les corresponden, eso ya es una aportación. Y mira, Gabriela, Silvia, Angélica, yo creo que todas dentro de nuestro ámbito de impacto, de trabajo en lo que hacemos, pues no necesariamente privilegiamos el hecho de que somos mujeres. Eso no lo tenemos que hacer notar. Eso se aplica porque nosotras mismas vemos como algo natural a lo que nos estamos dedicando. Hablar de trabajo pro bono, por ejemplo, para ayudar a víctimas. En el caso de temas de seguridad, si hablamos, por ejemplo, de los grupos de madres en búsqueda de desaparecidos, de madres y padres de hijos con cáncer, o de madres que buscan los apoyos porque necesitan estancias infantiles, lugares en donde puedan ser apoyadas para cumplir con un trabajo que puede ser simplemente por realizarse profesional y laboralmente o por necesidad, porque lo tienen que hacer, porque no va a haber alguien que cubra sus necesidades. Lo único que queremos es utilizar esas oportunidades a nuestro favor y a favor de quienes vienen eso, ¿no? En igualdad de circunstancias y nuestro aporte a la sociedad, pero las mujeres profesionistas que yo admiro, y las admiro a ustedes porque las conozco personalmente, es que aun y cuando son exitosas profesionales, siguen conservando la unidad familiar, siguen criando a sus hijos con valores, o sea, conservan una familia, no sé cómo le hacen, en qué momento, cómo lo coordinan, pero se dan tiempo para ser parte de la familia, y eso es importante porque es la base de la sociedad. Y eso es forman familias con valores, que ya crecieron los hijos, qué bueno, pero son hijos criados con valores, hijos criados en familia y tienen esa conciencia social de que sí se puede ser un profesionista y ser parte de la familia, porque hay muchos que se dedican a trabajar y la familia lo cuida a otra parte, ¿no? Entonces yo a ustedes las admiro y por eso están invitadas a esta mesa, porque son parte, son ejemplo a seguir de coordinación y que sí se puede ser exitoso en todos los ámbitos. Y sobre todo que, como dice Patricia, no se trata de hacer diferencias, de hacer, digamos, nuestra lucha como mujeres para avanzar dentro de la sociedad y que se nos reconozca nuestra capacidad y nuestras aportaciones, sino de ir a la par con nuestros congéneres masculinos, nuestros esposos, nuestros maestros, nuestros jefes, que no, la igualdad siempre debe de existir. No es que queramos ser más en el sentido de tener una superioridad biológica o intelectual, o sea, ¿por qué no? O sea, cada quien tenemos nuestras características y nuestras diferencias y qué bueno, porque eso nos hace... Es un complemento, es un ¿no? complemento. Más bien es equidad, aquí hablamos de equidad, ¿no? Y somos complementos, hombres y mujeres, entonces podemos hacer crecer nuestras comunidades, nuestras sociedades y vamos de la mano, pero cuando hay desigualdad, cuando hay discriminación, cuando hay factores que impliquen menoscabar la valía del otro, eso es lo que ya no se puede permitir, porque ya no estamos hablando de una sociedad justa. Entonces lo que se trata es de que caminemos de la mano con los mismos derechos, las mismas obligaciones y con el mismo reconocimiento. Así es. Y para eso pues ya quedamos claros las instituciones a las que hay que recurrir. ¿Podemos poner tus datos del despacho? Ah, claro que sí. Mi despacho se llama Legalmente SC. ¿Proporciono los teléfonos? Sí. Los teléfonos son el 55 55 38 20 99 y 55 55 38 80 25. Con mucho gusto estamos dispuestos a apoyar a aquellas mujeres que necesiten asesoría, que se encuentren en una situación de incertidumbre, que se sientan vulnerables ante ciertas situaciones que impliquen ya el ejercicio de una acción legal para poderlos asesorar en los derechos humanos que les corresponden y que puedan hacer valer aquellas cuestiones que se requieren para que puedan seguir teniendo una vida digna.
y se sientan menos afectadas en su patrimonio, en su situación personal, en su estado civil con respecto a sus hijos. Con mucho gusto podemos atenderlos en nuestro despacho, legalmente es ese. Muchas gracias. Pati, agradezco tu participación, tu tiempo y de verdad admiro cómo te comportas tu vida y conocer a tu familia y ver cómo le haces. Gracias, ella. Mira, yo creo que meditaba en este instante que a final de cuentas el tema de si somos mujeres o son hombres no es una cuestión de decisión, no decidimos nacer mujeres, pero la decisión que sí está en nuestras manos es cómo queremos vivir nuestro género, cómo queremos comportarnos y además tener la suficiente fuerza para exigir los derechos que nos corresponden, para cumplir lo que queremos, y hablar de la satisfacción de nuestros fines, qué es lo que queremos hacer en el ámbito en que nos desempeñemos como abogadas, litigantes, como servidoras públicas, como parte de una institución, como parte de un gremio que tiene que trabajar, que reportar y que ser testigo fiel de lo que está ocurriendo. Esa es la decisión que sí está en nuestras manos, esa sí la podemos tomar y la debemos de tomar con toda la fuerza y toda la dignidad y llevarla adelante. En algún momento, cuando he tenido bajo mi cargo la toma de decisiones y el manejo de un equipo de trabajo, siempre he tratado de que cada uno tenga muy claro cuál es el papel que desempeña, que somos gentes que nos estamos realizando como seres humanos, como profesionistas, y que eso simplemente ya merece el respeto de todos, sea cual sea el género de cada uno de nosotros, hombres, mujeres. La decisión que sí está en nuestras manos, la que nosotros tomamos, es qué queremos hacer y cómo lo tomamos en el día a día. Entonces, para mí ha sido un gusto platicar con ustedes y hacerlo precisamente en esta fecha en que se conmemoran los derechos de la mujer, porque no siempre ha sido así, porque no siempre la mujer ha tenido en sus manos la decisión de qué quiere hacer con su vida, con su proyecto de desarrollo, porque no siempre se ha considerado que tiene esa capacidad. En nuestras manos está hacerlo. Las que tenemos hijas también lo tenemos que hacer y ser un ejemplo para ellas, y ser un ejemplo a base de constancia y de transparencia. Así tenemos que hacerlo, tal como nos estamos desempeñando, así tenemos que hacerlo en la vida pública. Muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer estar con ustedes. Angie, de veras eres un ejemplo familiar, eres un ejemplo profesional. Yo veo cómo estudias, veo cómo publicas y te mueves y todo el día. Wow, ¿cómo le hace Angie? Publica, se mueve, distribuirnos completamente, ser muy cuidadosos con nuestros tiempos y manejarnos de la mejor manera. Como decía Pati, sí es cierto, tenemos que realizarnos como mujeres, como profesionistas, y si es lo que nos gusta, pues enfocarnos hacia nuestras metas. No tener límites, ahí sí que el límite lo ponemos nosotras mismas. Entonces tenemos todo el potencial, todas, para poderlos hacer, y yo creo que igual que los hombres, ¿no? Los hombres también tienen los potenciales para poderse desempeñar y hacer lo que ellos quieran de su vida, si quieren profesionalmente, si quieren ser padres de familia, lo que quieran. Creo que todos como seres humanos tenemos las capacidades y el potencial. Así es. Pues mujeres, hoy en el Día de la Mujer, así seamos amas de casa, tenemos que demostrarlos y conducirnos con valores, conducirnos con dignidad, que eso es lo que va a poder darnos el soporte para salir adelante. Y pues cerraremos con nuestro eslogan del DINAPRO, de que sin valores no hay sociedad. Muchas gracias. Gracias.